estamos en comunicación con Marcelo Lagos. Él es geógrafo, es chileno y es experto en tsunami. Buen día, Marcelo. Aquí Darío Fregoli, Horacio Vázquez y Laura Kerman te saludamos. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Darío, Laura. Perdón, no reconocí todos los nombres. No, pues está perfecto. Atento, sí, desde Chile 1 hora menos, esperando que llegue ese tsunami. Contanos cómo están viviendo esta situación ustedes, las posibilidades de tsunami, cómo se ve todo esto. Bueno, en rigor se ve una situación bastante controlada. Tengan en cuenta que desde 1965 el Océano Pacífico tiene un sistema internacional de alerta temprana de tsunamis, donde los países del Pacífico estamos coordinados. Y sobre todo cuando es campo lejano, o sea, cuando es un tsunami que viene de muy, muy lejos. Y estamos hablando de que estas ondas van a llegar a las costas de Chile aproximadamente 23 horas después del evento principal en Kamchatka, y en 23 horas tú puedes manejar y gestionar una emergencia de forma adecuada. Distinto es cuando el terremoto ocurre bajo tus zapatos y el tsunami llega en escasos minutos o instantáneamente, y ahí la cosa se complejiza. En este caso ya tenemos anticipado horas de arribo, alturas de olas estimadas y todos los niveles diferenciados de peligrosidad que existen a lo largo de las costas de Chile. Hay alertas preventivas, hay lugares donde... Dime, lo escucho. ¿Con qué margen de error se maneja? Porque justamente hablábamos de eso, ¿no? Que algunos dicen 3 metros las olas, 4 metros. ¿Con qué margen de exactitud o de error se manejan esos datos? Porque es muy interesante lo que decís, que todos actúan en sintonía y que hay una alarma y una alerta que está muy bien que se transmita. Sí, bueno, evidentemente aquí hay muchas matemáticas, porque en el minuto que ocurre un gran terremoto, hay muchos parámetros macrosísmicos de cómo rompe el fondo oceánico que no tienes claridad. Por lo tanto, se simplifica. Lo que tiene el Pacific Tsunami Warning Center a lo largo de todo el Océano Pacífico es que tiene escenarios precomputados, ya calculados, dependiendo de la magnitud del terremoto. En este caso, un terremoto 8.8 es un terremoto que tiene aproximadamente unos 600 kilómetros de largo por unos 150 kilómetros de ancho. Se estiman valores promedio y a partir de eso se hacen correr modelos rápidos que permiten entender hora aproximada y altura de ola esperada. Ahora, evidentemente hay un margen de error que es un más o menos que te da un rango. En este caso, en las costas de Chile, ese rango fluctúa entre 1 y 3 metros, pero puede ser que en ciertos lugares no pase nada, como puede ser que en bahías más cerradas, en costas más confinadas o más accidentadas, amplifique y hayan desbordes o inundaciones menores. Pero ya a priori sabemos que el tsunami va a tener una altura que debería fluctuar entre 1 a 3 metros o incluso menos, pero eso no es menor, no hay que subestimar. Ten en cuenta que con una ola de 2 metros un ser humano se puede morir, el peligro es altísimo. Por lo tanto, se mira con atención, pero hay incertidumbre. Siempre va a haber incertidumbre en esto porque no tienes los datos en detalle de cómo rompe el fondo oceánico. Marcelo, ¿cuál es el tiempo aproximado en vehículo desde las costas chilenas, aquellas costas que estarían más comprometidas, claro, más expuestas? ¿Cuál es el tiempo en vehículo aproximado desde esa costa chilena expuesta al tsunami hasta el lugar próximo donde la gente se puede encontrar a salvo? Mira, en Chile existe un protocolo que la zona de seguridad está determinada por la altitud de 30 metros sobre nivel medio del mar. La cota 30 metros. Por lo tanto, todas las ciudades costeras chilenas tienen mapas de zona de evacuación y estas zonas están indicadas con señalizaciones. En las zonas de inundación, en las partes bajas, dice zona de peligro. Las vías de evacuación están debidamente indicadas en las calles, como símbolos pares, por ejemplo, del tránsito. Y cuando tú llegas a la cota 30 metros o a la zona de los 30 metros de altura, dice zona de seguridad. Eso varía porque depende de la topografía de las zonas costeras. Hay ciudades costeras que son más planas y, por lo tanto, la distancia a evacuar es mayor. Y hay lugares donde la pendiente rápidamente aumenta, por ejemplo, Viña del Mar, donde rápidamente tú llegas a la zona segura. Independiente de ello, la recomendación siempre es hacerlo caminando. Porque evidentemente la congestión vehicular puede dificultar y complejizar más el proceso de evacuación. Ahora, hay que destacar de que tenemos, esto fue anoche, o sea, esto fue en la mañana de Rusia, tenemos muchas horas para manejar la emergencia y por lo tanto gran parte de la población ya está avisada, esto ya está coordinado, la gente se ha desplazado, están atentos, por lo tanto hay un tiempo razonable para llegar. Ahora, depende. El ser humano adulto, se mueve caminando a una velocidad promedio de 1 metro, 1 segundo, y tú puedes llegar a una zona segura promedio en Chile, yo diría en unos 15 minutos.
Si eres adulto mayor, probablemente en 20 minutos, y si eres una niñez, probablemente dependes de un tercero, y en este caso más complejo. Te Pero en este caso, como preguntaba, hay tiempo... te preguntaba eso, Marcelo, porque de acuerdo a lo que dijo el propio presidente chileno, Gabriel Boric, el protocolo es evacuar 3 horas antes de la estimación de la llegada de la ola. Y acá especulábamos, antes de la comunicación con vos, y nos parecía, desde la ignorancia por supuesto, que nos parecía 3 horas antes, nos parecía como poco, y ahora escuchándote, en donde considerás que la evacuación es aconsejable hacerlo caminando y no en auto, y eso reduce considerablemente la posibilidad de caos, y también, como mucho, en 20, media hora, una persona caminando podría estar en una zona segura, estas 3 horas entonces ya pasan a ser casi un horario holgado, por así decirlo. Sí, ciertamente. La verdad es que hay que destacar de que esto no es instantáneo. En la práctica, Chile ha aprendido a sudor y sangre a convivir con este tipo de peligros. En la práctica, en los últimos 15 años, tsunamis han barrido y han cobrado vidas en todas las costas de nuestro país, particularmente el 2010, el tsunami después del 2014 en las costas de Iquique, el tsunami del 2015 en las costas de Illapel, Coquimbo, el tsunami que llegó de Japón también en el 2011, y la última evacuación masiva fue producto de la erupción volcánica submarina en las islas, en Tonga, ciertamente, que también implicó evacuación de las zonas costeras. O sea, hemos aprendido a convivir con este tipo de peligros, y cuando el evento viene de muy lejos, en este caso tsunamis de campo lejano, la evacuación se maneja de forma razonable, adecuada. Y lo otro es que va a llegar también de día, va a llegar en la mañana, va a llegar pasado mediodía, principalmente a Chile, y por lo tanto eso permite gestionar y manejar la emergencia de forma más adecuada todavía. Marcelo, preguntarte el cinturón de fuego del Pacífico, ¿qué es lo que tiene que ver en este sismo? ¿Cómo repercute en donde estamos nosotros?